Muy bien, vamos a ir en la Biblia a Romanos, capítulo 6. Mejor vamos a empezar en el capítulo 5, versículo 20, la lectura. ¿Todos tienen el pasaje ya? Muy bien, Romanos capítulo 5, versículo 20, para introducirnos un poquito en lo que está hablando Pablo acá. Dice, pero la ley, está hablando de los mandamientos principalmente y toda la ley antigua, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Fíjense el concepto acá, ¿no? Hago esta breve introducción porque tiene mucho que ver con cómo empieza el capítulo 6. Está hablando de que la ley tuvo una utilidad. La ley nos sirvió a nosotros para darnos cuenta que éramos pecadores. Cuando se introdujo la ley, se introdujo el pecado, porque la ley no la podía cumplir nadie. Nadie puede cumplir la ley. De hecho, los judíos se han esforzado durante muchísimos años en cumplir la ley, y es imposible cumplir la ley. Hay como 613 mandamientos y siempre en uno vamos a romper. ¿Qué nos muestra la ley en cambio? Que somos ¿qué? Pecadores. Y ahí dice, cuando el pecado abundó, ¿qué quiere decir que abundó? Que había mucho. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, sobreabundó la gracia. O sea, el regalo de Dios fue más grande que el pecado. Y vino Cristo y nos salvó. Estuvimos hablando el domingo acerca de la salvación. Entonces, ahora habla de la vida nueva que tenemos. Está hablando de la vida nueva. El creyente es una nueva criatura que tiene una nueva vida, que tiene un futuro diferente, una visión diferente de lo que es la vida. Cuando uno venía sin Cristo, tenía una visión de la realidad. Cuando uno recibe a Cristo y entiende la verdad, se termina el tiempo de la mentira para entender y comprender la verdad, uno empieza a vivir una realidad diferente. Y acá estamos con el capítulo 6. Vamos al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a seguir en el pecado como antes hubo pecado y sobreabundó la gracia? ¿Ahora vamos a seguir pecando? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él juntamente, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto es todo lo que simboliza el bautismo, ¿no? ¿Vieron? El bautismo, cuando se bautiza una persona, está simbolizando toda esta realidad que pasó. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Esta es la realidad que pasa en la vida del creyente. El creyente, al identificarse con Cristo, al tener fe en él, al creer que él le limpió de sus pecados, que él murió y resucitó por él,
pasa esta realidad en la vida. Uno muere a la vieja vida, al pecado, simbolizada en el bautismo de agua, y cuando resurge el agua es como que nace a la nueva vida. Es todo un simbolismo el bautismo en agua, de esto que en realidad pasa en la vida del creyente, ¿no? Ahora bien, cuando uno mira a los creyentes, nos miramos, decimos, ¿estamos muertos al pecado? ¿Verdaderamente? Y sí, en principio sí, porque hemos muerto al pecado como concepto, pero hay una vida por delante, una vida de lucha, una vida en la cual tenemos que morir siempre. Y ahora yo quiero que ustedes se centren en los próximos versículos. Dice, porque de esto quiero hablar. Así también vosotros, porque ahora ya está contándole a los creyentes, nos cuenta a nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 11, versículo 12 y versículo 13. Tres actitudes del creyente que tienen que ver con la nueva vida, con la identificación plena con el Señor Jesucristo. Tres actitudes a las cuales nosotros tenemos que estar atentos. La primera actitud, versículo 11, dice, así también vosotros, que dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una actitud de fe. Considerarse muertos al pecado y vivos para Cristo. Ahora, ¿es una idea del creyente que sea muerto al pecado y ahora viva para Cristo una nueva vida? No, está escrito en la palabra de Dios. Dice, de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Entonces, como creyentes, debemos en primer lugar, por la fe, considerarnos muertos al pecado. Porque por la fe en Cristo estamos muertos al pecado. Pero a veces en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, podemos llegar a pensar que somos lo mismo que antes. Que somos el mismo Marcelo de antes de convertirse. Pero quien se convierte tiene una nueva vida. Y él considerarse muerto al pecado. El pecado ya no puede tener poder sobre alguien que está muerto. Vos podés tener un esclavo, ¿no? Una persona tiene a otra persona de esclavo. Si ese esclavo está muerto, ¿lo puede seguir teniendo de esclavo? No lo puede seguir teniendo de esclavo. Lo mismo pasa con la vida del pecado cuando nos consideramos muertos al pecado. Porque eso es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y nos identificamos con esa muerte. Por eso el creyente, lo primero que debe hacer para tener una vida victoriosa es considerarse muerto al pecado. ¿Estamos muertos? Ya no podemos servir al pecado, porque un muerto no puede servir. Ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de la gracia. Me considero muerto al pecado y me considero vivo para Dios. Y acá nos tenemos que apoyar en todo lo que la palabra dice, no en cómo yo me siento. Es muy parecido a la seguridad de salvación que hablábamos el domingo, sino lo que la palabra me enseña. Entonces, primero una actitud de fe. Yo ya, por fe, me considero muerto al pecado y vivo para Dios. Segundo versículo, después del 11, ¿cuál viene? El 12.
El 12 habla de una actitud la primera una actitud de fe, la segunda una actitud de rechazo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Esa palabra tan difícil que no se acostumbra a usar. En el noticiero muy poco, nunca escuché la palabra concupiscencia, en la tele, en el día a día. La veo mucho en la Biblia. La concupiscencia es esa inclinación a cumplir todos los deseos de nuestra carne. Y nuestra carne tiene deseos que no son la voluntad de Dios. Tiene el deseo de no trabajar y tirarme y vivir de prestado. Tiene el deseo de emborracharse. Tiene el deseo de divertirse y no tener responsabilidades. Tiene el deseo de hacer lo que bien le parezca. Y siempre el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Por eso tenemos que empezar a tener una actitud de rechazo hacia esas cosas de la carne, que son el resultado de esos pensamientos que se anidan adentro de la vieja naturaleza. Ustedes saben que un creyente comparte su cuerpo habitual, su vieja naturaleza, con su nueva naturaleza, donde en ese cuerpo de carne débil vive Dios en la persona del Espíritu Santo. Pero la vieja naturaleza sigue inclinándonos y sigue dándonos siempre ideas de someternos, de obedecer a nuestra concupiscencia. ¿Tá? Por eso es una actitud de rechazo. Por eso un creyente que quiere ser victorioso en su vida tiene que dejar cosas. No todas las cosas son buenas, tiene que rechazar muchas. Tiene que rechazar malas amistades, tiene que rechazar malos programas de televisión, tiene que rechazar páginas de internet, tiene que rechazar un vocabulario que no es acorde, tiene que rechazar las malas lecturas, tiene que rechazar los malos hábitos. Como decíamos el otro día, hay gente que se convierte y bueno, estaba habituada a cierta vida, lo que sea. Yo mencioné un delincuente, pero hay cosas más como comunes que hablábamos con Patricia el otro día. Por ejemplo, el juego, aquellas personas que viven jugando a la quinela o jugando a esto, jugando al otro, al bingo, que esto, que el otro, para querer vivir sin trabajar, para querer salvarse poniendo su esperanza. Por eso el creyente debe tener una actitud de rechazo. Hay un momento donde vos te la tenés que jugar. ¿Vieron que hay un dicho que dice cocodrilo que duerme? ¿Qué es? ¿Y por qué no es zapato? No, porque es cartera nomás. Pero creyente que se duerme es como cocodrilo que se duerme. Tenés que rechazar, tenés que empezar a dejar de lado. ¿Qué decisiones hemos tomado? Quizás los más jovencitos, los que más cerca aceptaron al Señor. ¿Ya tomaste decisiones? ¿Te tocó tomar decisiones de rechazar cosas que venías haciendo? Y lo más grande, ¿qué cosas aún no hemos rechazado? Los que ya tenemos más años de creyentes. Por eso tenemos que seguir rechazando. Porque la vida de fe y la identificación con el Señor implica una actitud de fe, pero también una actitud de rechazo. Y por último, viene el versículo, se me devolvió la hoja con el ventilador, el versículo 13, que tiene que ver con una actitud de entrega. Fíjense que dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Miren, nosotros ya no tenemos un altar como había en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento iba el israelita y llevaba, ¿qué? Su ofrenda al altar. Vamos a tener que estudiar algún día el tabernáculo de nuevo. Su ofrenda al altar. Bueno, el creyente, ¿qué puede ofrecer? Porque dice la Biblia que somos sacerdotes. Puede ofrecer sacrificios espirituales.
Fíjense que el lenguaje que usa acá habla de la presentación, que es como habla de un sacrificio. Presentar algo es poner algo a disposición. El creyente tiene que vivir en una actitud de entrega, en este sentido, de que tenemos que estar dispuestos a con nuestra vida servir a Dios en lo que Él nos pida, no usar nuestras fuerzas para el pecado, porque al pecado, ¿qué tenemos que hacer? Rechazarlo. Y con la vida de fe, ¿qué tenemos que hacer? Presentarnos a Dios. Y presentarse a Dios es estar dispuesto a hacer lo que Dios nos vaya pidiendo que hacemos. A veces sucede que en la iglesia hay gente que dice, no, yo esto no quiero hacer esto, no, y arrastra los pies. Lo hacemos todo por ahí. Nos toca eso. ¿Es una actitud de presentación, de entrega? No. Parece más bien una actitud de rechazo que una actitud de entrega. Y estar entregado es estar dispuesto a lo que Dios me pide. Si Dios me está mostrando que hace falta pintar el salón, si Dios me está mostrando que hace falta salir a folletizar, si Dios me está mostrando que hace falta ayudar en la búsqueda de chicos, si Dios me está mostrando que hace falta visitar a un hermano enfermo, si Dios me está mostrando que hace falta preparar la palabra para presentársela a otro, si Dios me está mostrando que hay que predicar, tengo que hacer eso. Porque el creyente, en una verdadera identificación con Cristo, vive una actitud de entrega. Miren, todos nosotros tenemos que trabajar en esto. Y esto hoy lo recordamos, pero capaz que dentro de unos días ya nos olvidamos nuevamente. Es importante que repasemos cómo está nuestra vida. No cómo está a veces las cosas que hacemos, porque uno puede estar haciendo un montón de cosas en la iglesia, pero tiene que estar haciéndolas con estas actitudes. Con una actitud de fe, con una actitud de rechazo al pecado y con una actitud de entrega de nuestra vida como instrumentos de justicia. Y bueno, por último dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es un poco parte de lo mismo que veníamos diciendo. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a vivir cultivando estas actitudes. Si nosotros vamos haciendo esto, no importa cómo esté todo el resto. Porque acá otra cosa que no nos tiene que pasar es que miremos si el de al lado tiene esta actitud o el de al lado no tiene esta actitud. Eso es como aquel que dice, voy a pintar la casa, si el vecino no la pinta, ¿para qué voy a pintar la mía? Si ya que está fea la de él, bueno, la mía nunca va a estar linda porque está fea de él. No, no es así. Dios te mira a vos y me mira a mí. Y no importa si mi vecino hace o no hace, yo tengo que hacer. Porque Dios tiene una relación 1 a 1 con sus hijos. Así que vamos en esta vida que tenemos, en esta oportunidad de servicio, a hacer lo mejor que podamos para el Señor. Que el Señor les bendiga mucho. Y vamos a dejar acá este mensaje para comenzar el tiempo de oración. Así que los motivos de oración fueron enviados, ya están, ¿no? Están en